la pantalla. Y me avisan, por favor, si ya estamos compartiendo. Sí, doctor, ya se ve. Muy bien. Muy bien, este documento es el que vamos a utilizar para, yo se lo voy a compartir, o tal vez les comparto el link para donde lo puedan encontrar. Estas son las guías americanas, tanto del American College como del American Heart Association, que tienen que ver con la hipertensión arterial. Obviamente pues vamos a saltarnos muchas cosas, pero aquí solo quisiera mostrarles estos colores. El color verde generalmente es el que nosotros vamos a poder, el color verde significa que es clase 1, nivel A, por ejemplo, que quiere decir que el tratamiento que está siendo propuesto o la terapéutica propuesta sí ha mostrado en los estudios dobles ciegos, controlados y todo lo demás, de que ese tratamiento tiene más beneficios que riesgos. O sea, es un nivel clase 1, nivel A. Y todo lo contrario, si nos vamos al extremo, aquí lo que está en rojo, significa que todo lo que aparezca allá, ahorita en las diapositivas que vamos a ver, en rojo, es que la terapéutica, el medicamento o el efecto terapéutico es totalmente contraproducente a ese paciente y que por lo tanto el riesgo es muy alto, el riesgo es mayor que el beneficio. Y aquí al revés, el verde, el beneficio es mayor que el riesgo. Y en el intermedio pues están todas las cosas que van, mientras más va prosperando el color hasta llegar al rojo, obviamente menos efecto tiene. Y mientras más se va acercando al verde, pues obviamente mejores efectos tiene y menos riesgos representa. Vamos entonces a pasar a empezar a hablar un poquito y tal vez algunos conceptos aquí importantes. Es el primer ruido de Korokov, que es el que primero escuchamos nosotros, hasta la desaparición, que es el quinto ruido de Korokov. Aquí es como medimos la presión de forma manual. Este concepto es muy importante, la presión de pulso, que no es más que la presión sistólica menos la presión diastólica. La presión de pulso va generando o va mostrando mucho de lo que tiene que ver con la arterioesclerosis que el paciente pueda tener y que por lo tanto pueda causarle algún tipo de molestias a ese paciente. O mejor dicho, ese paciente tiene muy alto riesgo de un evento vascular cerebral cuando tiene una presión de 50, por ejemplo. Digamos, 120-80, por ejemplo, es una presión de pulso de 40, ese está aceptable. Pero un 200 sobre 80, por ejemplo, tiene una presión de pulso de 120, poniendo a ese paciente un alto riesgo de desarrollar algún evento vascular cerebral. Es decir, que mientras más separado esté o más alto sea la presión de pulso, más riesgos tiene ese paciente de eventos cardiovasculares mayores. Vamos a ir pasando, esto es lo que yo les decía, mire, aquí está la clase 1, nivel B, prácticamente tiene que ser clase 1A, que es lo que mejor nos da la idea de cuán recomendable puede ser el tratamiento en ese paciente. Bueno, algunos factores de riesgo comunes en pacientes con hipertensión, factores de riesgo cardiovasculares que pueden llevar a ese paciente a algún evento cardiovascular en pacientes con hipertensión,
Vamos a dividirlos en dos. Esta tabla es muy, muy importante. Una son los factores de riesgo que son modificables y la otra que son los que son no o relativamente fijos, y algunos que pues obviamente no se pueden modificar. Entre los modificables está el tabaquismo, la diabetes. La diabetes, aunque no se quita, pero bien controlada, podemos controlar ese factor de riesgo. La dislipidemia, hipercolesterolemia, la obesidad, o el sobrepeso, la inactividad física, y una dieta no saludable son factores modificables. Dentro de los no modificables tenemos, o relativamente fijos, tenemos la enfermedad renal crónica, la historia familiar que no la podemos cambiar, es imposible, el incremento de la edad, varones mayores de 40 años y mujeres mayores de 55 años, el riesgo está incrementado, el nivel bajo, socioeconómico bajo o educacional bajo, eso obviamente conlleva a los pacientes a tener mayores complicaciones. El ser hombre, ser varón, puede llevar, es un factor de riesgo mayor que en las mujeres. Y aquí debo aclarar, ya debido a toda pues toda la comunidad LGTB que se ha movido, y a veces aunque se hagan cambio de sexo, realmente no dejan de ser hombres cromosómicamente hablando, y los sigue poniendo en riesgo de enfermedad cardiovascular. Y aquí me refiero a los transexuales o a los que se han cambiado de sexo así propiamente en los aparatos genitales. Obviamente siguen teniendo el mismo riesgo. La apnea obstructiva del sueño y el estrés psicosocial, que son factores obviamente que que no se pueden modificar tan fácilmente. ¿Cómo clasificamos? Esta tabla también es demasiado importante y deben aprenderla ustedes. Tenemos las categorías diastólica. Por ejemplo, la presión normal, la American Heart Association y el American College, ustedes pueden ver aquí los dos eslogan aquí abajo, que son las dos, los que estuvieron hoy conmigo en la clínica familiar saben de qué les estoy hablando. Pero estas son las dos unidades académicas o asociaciones académicas cardiológicas más importantes en los Estados Unidos. Dice que la presión debe ser normal menos de 120/80, pero ellos ya empiezan a mencionar un concepto que se llama presión elevada, no hipertensión, sino presión elevada, de 120 a 129, pero con una diastólica menor de 80. Y ya establecen el diagnóstico de hipertensión grado 1 de 130 a 139 o diastólica de 80 a 89 y más de 140/90 en el estadio 2. Por favor, apréndanse bien esta tabla. Es importante para hacer diagnósticos y para tener la consideración necesaria con los pacientes. En este caso, estas son algunas recomendaciones, un checklist que uno debe tener en consideración cada vez que va a medir la presión arterial. Por ejemplo, preparar adecuadamente al paciente, usar una técnica adecuada. Recuérdense que el paciente debe estar sentado cómodamente, con el brazo extendido sobre una superficie, no haber fumado ni corrido en los últimos 30 minutos. Obviamente, tomar las medidas que sean necesarias para diagnosticar la hipertensión arterial, documentarla apropiadamente, llevar un promedio o tomar un promedio de las 3 que se toman, por lo menos deben tomarse 3 mediciones y hacer un promedio sobre ellas, y obviamente extenderle al paciente las lecturas de esas tomas para que el paciente pueda estar enterado de cómo estaba su situación en ese momento. Aquí hay algunas medidas del esfigmomanómetro, dependiendo de la circunferencia del brazo. Y va a depender, por ejemplo, que habla de 22 a 26 centímetros. Es un
es un adulto pequeño. El estándar para nosotros es de 27 a 34 y el de Big Mama es de 45 a 52. Es muy importante esto porque si ustedes toman la presión con aparatos distintos o que le aprieten demasiado, que no cubran todo o que no le aprieten mucho, los niveles obviamente se van a alterar y no van a ser confiables. Esto es lo que yo les decía, miren, clase 1A. ¿ya? Eso es lo que esperamos ver en las terapéuticas que vamos a ver ahorita. Esta diapositiva lo que muestra es las variaciones que pueden tener la presión en distintos escenarios clínicos. Por ejemplo, lo que en clínica es un 120/80, en el monitoreo ambulatorio de 24 horas debe ser un 115/75. ¿Por qué? Porque se supone que en un término de 24 horas la presión debe controlarse o estar más controlada porque se supone que uno en la noche descansa más. Por ejemplo, esto que ustedes ven aquí es el home, la medición domiciliar, es la clínica de 120/80. En el monitoreo ambulatorio de 24 horas, pero en el día, un 120/80, pero miren, en el mismo monitoreo en la noche, lo normal es que baja de 165. O sea que un 120/80 en la noche no es normal, ni un 120/80 en términos de 24 horas, sino que un 115/75 sería el valor apropiado en el monitoreo de 24 horas. Claro que uno se rige, obviamente, la mayor parte de veces por esto, por la clínica, por un 120/80. Y vean el otro extremo, un 160/100 en la clínica puede ser un 145/90 en casa, porque puede variar. De hecho, varía de alguna manera. Yo siempre digo que cuando uno llega a una clínica siempre va asustado, nunca va, a menos que ya sea de confianza con el médico que lo va a atender. Pero miren ustedes, en el monitoreo de 24 horas, un 145/90 equivale a un 160/100 en la clínica. Esas son las variaciones de cómo hacer el diagnóstico de hipertensión arterial en distintos escenarios. Ustedes lo pueden hacer con las mediciones en clínica, con el monitoreo de 24 horas, pero en las mediciones del día, en las mediciones de noche, o lo que generalmente es lo mejor, en el monitoreo de 24 horas. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en la medición del monitoreo cuando lo medimos y lo comparamos en dos escenarios distintos? Por ejemplo, estos son los 4 diagnósticos que uno puede obtener en la medición de la presión. Es normotenso, es hipertensión sostenida, es hipertensión enmascarada o es hipertensión de bata blanca. 1, 2, 3, 4. Generalmente estos son los diagnósticos que uno va a poder encontrar en ese sentido. Ahora, miren, por ejemplo, esta medición, por ejemplo, es hecha en la clínica o en un ambiente hospitalario, mientras que esta es hecha en casa o en ambientes fuera del hospitalario o en el monitoreo ambulatorio de 24 horas. Entonces, por ejemplo, si en casa me dice que es normotenso, que no hay hipertensión, bueno, generalmente aquí no va a haber hipertensión. Si en casa me dice que es hipertensión, vamos a ver que también en el monitoreo de 24 horas o fuera de casa también va a ser hipertensión. Aquí es donde empieza el problema. Cuando en la oficina, en el hospital, en una clínica, me dice que no está hipertenso, pero en su casa o en el monitoreo de 24 horas me dice que sí está hipertenso, es lo que llamamos hipertensión enmascarada. Generalmente estos son pacientes que llegan a la clínica a quejarse de cefalea, mareos, náuseas, tinnitus, pero cuando ustedes los evalúan está en la presión normal. Pero si ustedes le ponen la medición
en su casa o en el monitoreo de 24 horas, ese paciente va a estar hipertenso. Quiere decir que me está engañando en la clínica y yo puedo llevarme por esa finta. Así que si los síntomas son importantes, por favor, háganle el monitoreo o a lo menos envíenlo a su casa para que les traiga el monitoreo de una semana para ver cómo está. Caso contrario es la hipertensión de bata blanca. Esto es que en el contexto de la clínica o del ambiente hospitalario está hipertenso, pero fuera de ella es normotenso. Estos también son cosas a considerar en hipertensión y para que ustedes vean que no es solo tomar la presión y ya estuvo, y es soplar y hacer botella, ¿verdad? Sino que hay que analizar siempre los casos para ver de qué forma se pueden analizar y ayudar al paciente. Por ejemplo, en este caso, este es un algoritmo sobre la detección de hipertensión de bata blanca o enmascarada. Pongan atención a lo que está aquí arriba, a los cuadros que están aquí arriba. Vamos a hablar primero de la hipertensión de bata blanca. Por ejemplo, si ustedes en la oficina o en la clínica tienen una presión mayor de 130/80, pero menor a 160/100, mayor a 130/80, pero menor a 160/100, entonces a ese paciente, pues obviamente no hay que darle medicación inmediatamente. Si ustedes sospechan que puede tener hipertensión de bata blanca, ¿qué es lo que deben de hacer con ese paciente? Uno puede detectar más o menos qué paciente puede tener hipertensión de bata blanca. Es el paciente que está ansioso, que tiene las manos sudorosas, que está taquicárdico. Y yo lo que hago es que en mi clínica tengo un sillón, pero que ese sillón uno solo se sienta y Morfeo lo agarra de una vez y se lo lleva en brazos y se duermen, ¿va? Y a veces con solo el hecho de descansar un rato, la presión les baja. Pero en el contexto real de qué es lo que se debería de hacer es hacerle un monitoreo en casa o hacerle el monitoreo de 24 horas, pero fijando las medidas de día, no las de noche, sino las de día. Si eso pasa, si eso es menor, mejor dicho, a 130/80, entonces ustedes están ante un caso de hipertensión de bata blanca. Repito, el paciente tiene más de 130/80, pero menos de 160/100. Ustedes le hacen monitoreo domiciliar o monitoreo de 12 horas en el día, con la toma del aparato que usamos para 24 horas, pero en las tomas de día, y esto es menor de 130/80, entonces el diagnóstico es de hipertensión de bata blanca. ¿Qué es lo que debemos hacer ahí? Modificar el estilo de vida, ya vamos a platicar un poquito de eso, y hacer una medición anual de domiciliar o de 24 horas para detectar la progresión a hipertensión arterial. Pero, por ejemplo, si en este caso es mayor de 130/80, entonces nosotros estamos ante un caso de hipertensión arterial. Y aquí debemos otra vez modificar el estilo de vida, pero ya iniciar una terapia con drogas antihipertensivas. Vamos al otro lado. En este caso, en la oficina, la clínica es menor, de 120 a 129, pero menor de 80, y ustedes obviamente ponen a ese paciente a cambios al estilo de vida, y ustedes sospechan que puede tener hipertensión enmascarada. Bueno, ese paciente, otra vez, hay que volverle a hacer la medición domiciliar o la medición de 12 horas en el día. Si esa medición me marca mayor de 130/80, entonces estamos hablando de hipertensión enmascarada. Porque aquí en la oficina me dio 120 a 129, pero menor de 80. O sea, me dio presión elevada. No hipertensión, sino presión elevada. Yo sé que los términos pueden confundir un poquito. En la oficina me dio presión elevada. Yo lo mandé a hacer un monitoreo domiciliar. Me dio más de 130/80. Entonces tenemos hipertensión enmascarada. Otra vez, es igual que la hipertensión. Debemos darle modificación al estilo de vida y terapia antihipertensiva.
Pero si es menor de 120, 130, 80, entonces ese paciente lo que tiene es una hipertensión elevada, o perdón, presión elevada, presión arterial elevada. Hay que modificar el estilo de vida y al igual que la hipertensión de bata blanca, hay que hacerle su monitoreo anual o monitoreo domiciliar anual para detectar la progresión a hipertensión arterial. Voy a saber si tenemos alguna duda con esto. Voy a parar aquí un ratito la clase, perdón, la pantalla. No sé si alguien tiene alguna pregunta con este tema específico. ¿Lo tenemos? No, doctor. Doctor, una pregunta. Dime. Digamos, con respecto a la edad y a los niveles de presión arterial, pues digamos si es un grado 2 pero la persona ya tiene 70 años, ¿sí lo clasificamos como hipertenso o no? Sí, para todos es lo mismo. Ahora, ¿Ok? para todos también hay que, creo que en la diapositiva final, hablamos ahí que para todos hay que luchar para tener un objetivo terapéutico menor de 130-80. Pero como yo lo Ok. explicaba hoy en la mañana ahí en la clínica, hay gente que no te va a tolerar 130-80, hay ancianos que no te van a tolerar eso. A lo menos debes luchar por llevarlos a 140 y menos de 90. La verdad es que la diastólica en los ancianos no es tan importante, digamos, en el sentido de que ya no es la causa, sino que es la sistólica. Bueno, ¿Ya? gracias, doctor. Sí, ¿Sí? ya me resolvió la duda. Ok. Muy bien, entonces continuemos. Lamento mucho y quiero dejarlo grabado aquí que no estén los 148 estudiantes involucrados en la clase. Habría que llamar a conciencia a los que no vinieron, por favor. Muy bien, entonces continuamos. Eh, muy bien, entonces vamos a ver aquí lo que se llama las causas de hipertensión secundaria. Causas comunes que ustedes van a encontrar es la enfermedad renal parenquimatosa, la enfermedad renovascular, tal vez compartir una experiencia personal. Yo tengo problemas renales debido a una enfermedad parenquimatosa del glomérulo y he llegado a hemodiálisis, a trasplante y ahorita voy por un segundo trasplante. Y de esa manera pues estamos luchando por la vida, pero por una enfermedad renal parenquimatosa, que la verdad es un dolor mucha. Ustedes deben de considerar cada vez que miran a un paciente joven, la enfermedad glomerular es la más frecuente. Luego encontramos la enfermedad renovascular, que no es más que la obstrucción de las arterias renales, y que obviamente, recuérdense que a través del riñón circula una buena cantidad de sangre, y es casi como el corazón, porque por ahí pasa, ¿no? El alosteronismo primario, la apnea obstructiva del sueño o el uso de drogas o alcohol pueden inducir a la hipertensión. Y aquí lo bonito es que ustedes quitan eso y se quita la hipertensión. Ya es algo bonito, ese tipo de cosas. Las demás es un poquito difícil. La apnea obstructiva del sueño a veces lo que quiere es un tratamiento con CPAP para poder controlar. En el caso de la enfermedad parenquimatosa, por ejemplo, hay que hacer biopsia renal para hacer el diagnóstico. De las causas poco comunes está el feocromocitoma o el paraganglioma, el síndrome de Cushing, ya sea primario o inducido por esteroides, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la coartación de aorta, que son, digamos, de las causas cardiológicas, no diagnosticada o ya reparada, no importa, puede causar hipertensión, el hiperparatiroidismo primario, la hiperplasia congénita adrenal, los síndromes de exceso de mineralocorticoides y la acromegalia. Todos estos son causas poco comunes, pero
Cada vez que ustedes ven a un paciente con este problema, deben considerar hacerle el tamizaje para detectar algún tipo de hipertensión secundaria. El problema es que aquí, que si no tratamos la causa primaria, en este caso, la hipertensión siempre va a seguir. Tenemos que tratar, por eso se le llama hipertensión secundaria, porque tiene una causa. Generalmente la hipertensión arterial no hay una causa definida como tal. Pero déjenme ver aquí. Vamos a ir pasando estas diapositivas que ustedes las pueden ver, en donde habla un poquito de cada una de las enfermedades. Por ejemplo, aquí la apnea obstructiva del sueño en adultos con hipertensión y apnea obstructiva del sueño, la efectividad de la presión positiva de la vía aérea, el CPAP, puede reducir la presión de alguna manera. Eso no está adecuadamente establecido. Voy a pedirles un segundito que tengo una llamada de emergencia, mucha, por favor. Estas son las intervenciones no farmacológicas del paciente. Perdón, les decía que estas son las intervenciones no farmacológicas que están demostradas. Si ustedes se dan cuenta, está en clase 1A, miren. Y esas las vamos a ver aquí. La pérdida de peso puede bajar en el hipertenso hasta 5 milímetros de mercurio. Pero miren ustedes la dieta saludable, que es la que se llama la dieta DASH. Ustedes van a investigar qué es la dieta DASH, que consiste de dieta rica en frutas, vegetales, granos enteros, baja en grasa saturada. Puede bajar hasta 11 milímetros de mercurio. Obviamente la reducción de sal a menos de 1500 miligramos al día, que no es más que una media cucharadita de sal al día que uno puede comer, puede bajar de 5 a 6 milímetros de mercurio. El incremento de la dieta en potasio también puede bajar la presión 4 a 5. El ejercicio, cualquiera sea que ustedes escojan, aquí pueden ustedes ver, puede bajar entre 5 y 8, entre 4, entre 5 milímetros de mercurio en el hipertenso. Y el consumo de alcohol, que debe ser reducido
en hombres a no más de 2 tragos al día y en mujeres menos de 1 trago al día, también puede bajar 4 milímetros de mercurio. Siempre, siempre deben ustedes aplicarle a este paciente los cambios en el estilo de vida. Si ustedes hacen eso, obviamente ese paciente va a tener mucha mejoría. Obviamente al paciente hay que evaluarlo con todos estos exámenes: glucosa en ayunas, hematología completa, perfil de lípidos, creatinina sérica, potasio, sodio, hormonas tiroideas, examen de orina, un electrocardiograma. Como exámenes opcionales tenemos el ecocardiograma, el ácido úrico y de alguna manera tener también algo urinario. Entonces es demasiado importante llevar a cabo los cambios no farmacológicos en el tipo de paciente. Por ejemplo, con esta voy a concluir la clase de hoy. El resto les encargo que ustedes los encarguen de estudiarlo y vamos a resolver dudas en otro momento. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que es menos de 120/80, ese paciente está en condiciones óptimas, entonces hay que llevarlo siempre a los hábitos en el estilo de vida y obviamente vigilarlo cada año. Si ustedes tienen un paciente con presión elevada, que es de 120 a 129, pero menor de 80, a ese paciente hay que darle terapia no farmacológica y revisarlo en 3 meses para ver si ha progresado a algo más. Si ustedes están con un paciente con estadio 1, que es de 130 a 139 y de 80 a 89, y ese paciente lo clasifican ustedes de acuerdo a los scores que hay, a los test que hay actualmente para clasificar el riesgo cardiovascular a 10 años. Si ese riesgo es mayor del 10% a 10 años, entonces hay que darle terapia no farmacológica más medicación. Pero si no tiene un riesgo mayor del 10% a 10 años, ese paciente lo podemos vigilar básicamente con terapia no farmacológica. Ahora, quiero pasar a la otra diapositiva porque le da seguimiento a esto. Y a ese paciente hay que verlo en 3 meses. Ahora, al paciente que sí tiene riesgo cardiovascular más del 10% a 10 años, entonces a ese paciente vamos a ponerle, digamos, una cita en 1 mes. Veamos si ya logramos el objetivo. Si no lo hemos logrado, entonces hay que agregar, incrementar la terapia y volverlo a ver en 1 mes. Y otra vez se repite. Si ya está controlado, pues entonces lo vamos a ver en 3 meses. Esa es la forma como debemos seguirlo. Ahora, con el paciente hipertenso, estadio 2, más de 140/90, a ese paciente definitivamente hay que darle terapia no farmacológica y terapia farmacológica y citarlo en 1 mes y hacer el mismo procedimiento que estamos haciendo en este momento. Así que analicen esa gráfica, pónganle mucha atención y por favor sigan viendo los demás. Y yo voy cuando vamos a hacer una sesión para preguntas, por favor lean todas las diapositivas y vamos a hacer una sesión de preguntas para concluir, digamos, el tema que hemos iniciado el día de hoy. Lamentablemente no voy a dar chance para preguntas el día de hoy. Solo, pues obviamente agradecerles sus atenciones y pues pedirle que nos veamos en una próxima oportunidad. Por favor, descansen mañana y nos platicamos el día viernes con los que vamos a tener actividad en la Clínica San Antonio. Muy buenas noches.